buenos días a todos. Hoy es jueves, día 10 de febrero. Estamos en la semana primera del tiempo de Cuaresma. Y como todos los jueves, está dedicado el día especialmente a la Eucaristía y a pedir por las vocaciones sacerdotales. La Eucaristía porque fue un jueves santo, el primer jueves de la Eucaristía, la institución de la Eucaristía. No dejemos de acudir al sagrario, no dejemos de adorar al Señor. Si no podemos movernos de casa, pues siempre podemos hacer un rato de oración eucarística, como si allí estuviéramos, con presencia, delante del Santísimo, delante del sagrario, con gratitud, con compromiso eucarístico en nuestra vida de cada día. Y también decimos pedir por las vocaciones sacerdotales, porque las necesitamos, quizá más que nunca, y porque son pocos los llamados, los que se deciden a seguir la llamada del Señor. Él invita, Él llama, pero las fuerzas de otro arrastre, ¿no? A veces la sociedad, la propia familia, los amigos, son muchos factores los que influyen en la falta de decisión en seguir al Señor. El Evangelio de hoy es Mateo 7, del 7 al 12, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, etcétera, ¿no? Jesús sigue repitiendo que Dios es profundamente bueno, que desea dar cosas buenas a sus hijos y que hay que rezar con ese espíritu, con una confianza total, ¿no? Jesús nos invita a pedir a Dios lo que necesitamos, confiados en que Dios es bueno y atenderá nuestras peticiones. Sin embargo, tenemos la experiencia de que a veces Dios nos concede lo que pedimos, otras veces no. Y finalmente, en otros casos, nos concede lo que le pedimos, pero de otra manera. Dios escucha nuestras peticiones, siempre, aunque no siempre actúa según nuestros deseos. Así pasó con Jesús, cuya oración en el huerto fue escuchada por el Padre, lo que no le libró de apurar el cáliz. Nuestros deseos también deben ser convertidos y purificados, pues nuestros deseos pueden ser egoístas, pero nuestra oración no debe serlo. Precisamente la oración puede convertirnos a nosotros y también a nuestros deseos. Tenemos la promesa del Señor de que atenderá todo lo que le pidamos en su nombre. Pedir en el nombre de Jesús significa pedir con las actitudes de Jesús, que son la fidelidad y la obediencia al Padre y el deseo de cumplir solo su voluntad. Escuchamos también en la primera lectura de hoy un texto del libro de Esther, ¿no? Que es toda ella una oración de súplica, ¿no? Esther se refugió en el Señor presa de mortal angustia. La situación del pueblo judío era dramática en esa época. Dispersos, minoritarios, en medio de un pueblo pagano, frecuentemente perseguidos y despreciados. Tal es la condición de Esther. Esa situación pasa a ser su plegaria. Su oración parte de su vida, de donde se encuentra concretamente en ese momento. Muy sencillamente expone su caso a Dios. Ven en mi socorro que estoy sola y no tengo socorro sino en ti, y me doy cuenta que estoy en peligro. Solo ve en ella debilidad y pobreza. Se atreve a mirar su gran pobreza, a reconocerla y a confesarla, ¿no? En soledad. Es uno de los mayores sufrimientos. Estoy sola, solo. Esa impresión de no tener muchos amigos y aun estando cerca de ellos, no poder contarles todo. Esto también pasa en la vida conyugal y familiar. Esa dificultad para el intercambio, para la participación sincera. Hay días en los que estamos
y nos sentimos solos, aislados, con el corazón vacío, en los que se siente la impresión de no ser comprendido. ¿Hay que aceptarlo y nada más? ¿O bien, como Esther, ir a Dios y expansionarse con Él? A los estoicos y a los fuertes, esto puede parecer una debilidad supletoria. Señor, yo no pretendo ser fuerte. Quiero ser y saber solamente que tú sí me escuchas y me comprendes. Sería una lástima que yo me mantuviera dándole vueltas a mis penas en lugar de vaciarlas en tu corazón y liberarme de ellas en lo posible. Acuérdate, Señor, manifiéstate. Es una plegaria audaz que se dirige a Dios con familiaridad. Una plegaria que pide a Dios que represente su papel. Señor, ven a salvarnos. Tú eres nuestro Dios. Tú nos conoces y nos amas. ¿A quién iríamos? ¿A quién iremos? Acuérdate de tus promesas. Haz lo que tú dijiste. Cúmplelo. Tú dijiste y dices, ¿no? Quien pide, recibe, quien busca, halla, quien llama, se le abre, etc., ¿no? Acuérdate de tus promesas. Dame valor, pon en mis labios palabras armoniosas. Es una plegaria no perezosa, que no se descarga pasivamente en Dios, y ahí lo dejo y ahí lo tienes, ¿no? Es una plegaria que pide a Dios que lleguemos a representar nuestro papel. Señor, danos fuerza para lograrlo. Ilumíname, dame el mejor discurso para salir de mi soledad. Maravilloso, ¿verdad? Pues dame valor. Una oración para repetirla a menudo. Dame valor, Señor. Dame fuerza. Líbranos. Acude en socorro de mí, que no tengo a nadie sino a ti, y tú que lo sabes todo. Oración confiada, totalmente abandonada en las manos del Padre. No tengo a nadie sino a ti. No es un mero sentimiento, y nadie tiene derecho de reírse o de hacer mofa de ellos. Por lo menos, a la hora de la muerte será estrictamente verdadero. No hay que pasarse de listo. Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de Santa María Eugenia Milleret-Bru, la famosa fundadora de las religiosos de la Asunción. Nacida en Metz el 25 de agosto de 1817, compartió su infancia entre la casa natal de los Milleret de Bru y la vasta propiedad de Precht, en la frontera entre Luxemburgo, Alemania y Francia, de una familia incrédula cuyo padre, volteriano, es un alto funcionario y la madre, una excelente educadora, pero que practica solo un formalismo religioso. Ana Eugenia tendrá un verdadero encuentro místico con Jesucristo el día de su primera comunión, en la Navidad de 1829. Nunca lo he olvidado. En 1830, su padre cae en la ruina y tiene que vender el castillo de Priech, más tarde la casa de Metz. Sus padres se separan. Ella se viene a París con su madre, pero una epidemia de cólera se llevará brutalmente en 1832 a su madre. La recoge entonces una familia amiga, rica, en Chalon. En su adolescencia de 17 años conocerá el desarraigo y la soledad en medio de las mundanidades que la rodean. Viví unos años preguntándome sobre la base y efecto de las creencias que no había comprendido. Mi ignorancia de las enseñanzas de la Iglesia era inconcebible y con todo había recibido las instrucciones comunes del catecismo. Su padre le hace que vuelva a París. Durante la Cuaresma de 1836 encuentra la luz al oír al padre Lacordaire predicar en la Catedral de Notre-Dame. Su palabra despertaba en mí una fe que nunca la pudo hacer vacilar. Mi vocación empezó en Notre-Dame, dirá más tarde. Se apasiona por la renovación del cristianismo suscitada en Lamennais, Montalembert y sus amigos, entre ellos el padre Combalot,
al que oye predicar en San Sulpicio en marzo de 1837. Ana Eugenia se encontrará por primera vez con él en San Eustaquio. Él soñaba con fundar una congregación dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, para formar a jóvenes de medios dirigentes, la mayoría irreligiosos. Ella soñaba con la vocación religiosa. Primero duda en seguirla, luego la acepta. El padre Combalot la envía al convento de la Visitación de la Côte Saint-André, experiencia que dejará en ella la marca del espíritu y de la espiritualidad de San Francisco de Sales. Ya tiene las bases de su pedagogía. Rechaza una educación mundana en la que la instrucción profana es muy poca. Quiere un cristianismo auténtico y no un barniz superficial. Quiere dar a los jóvenes una educación del todo, el ser a la luz de Cristo. En abril de 1839 se reúnen dos jóvenes para realizar este proyecto. En un apartamento pequeño de la Rue Férou, en París, en octubre, serán ya 4 en un piso de la calle Vaugirard. Estudian teología, la Sagrada Escritura y las ciencias profanas. Kate O'Neill, irlandesa, ya está con ellas. Tomará el nombre en religión de Thérèse Emmanuel. De fuerte personalidad, acompañará a María Eugenia de Jesús, ofreciéndole su amistad y su ayuda durante toda su vida. Las hermanas se separan definitivamente del padre Combalot en mayo de 1841. Su manera de dirigir la obra es muy desconcertante y sus relaciones con el arzobispo de París eran un tanto desmesuradas, lo que podía poner en peligro la obra naciente. Monseñor Alfred les ofrece el apoyo de su vicario general, Monseñor Gros. Fue una liberación. Las hermanas vuelven a los estudios y hacen su primera profesión el 14 de agosto de 1841. La pobreza en la que vivían era grande, la comunidad no aumentaba. Esto no impidió a María Eugenia abrir el primer colegio en la primavera de 1842, en el impasse de Villiers. Más tarde se instalará en Charlotte, porque la comunidad crece y es cada vez más internacional. Se queja a veces de los sacerdotes y de los laicos demasiado replegados a sus costumbres piadosas. Su corazón no latía para nada o por nada que fuera grande. En octubre de 1838 se encontrará con el padre Aldón, que fundará los Asuncionistas, los padres Asuncionistas, en 1845. Esta gran amistad durará 40 años. Impregnado de las ideas de Lamennais, lleno del amor a Jesucristo unido a la Iglesia, arrastra a Ana Eugenia. Ella le modera, es combativo, ella desmesurada. Las fundaciones se multiplican. La muerte del padre Alzón en 1880 presagia el despojo que ella había entrevisto como necesario en 1854. Dios quiere que todo caiga a mi alrededor. Sin embargo, la congregación se va extendiendo por Inglaterra, España, Nueva Caledonia, Italia, América, Filipinas. Cuando descubre la debilidad de la vejez, un estado en el que solo queda el amor, se va borrando poco a poco. Solo me queda ser buena. Su salud se altera, vencida por una parálisis en 1897. No le quedará más que su mirada para expresar esa bondad. El 10 de marzo de 1898 se encuentra definitivamente con Cristo resucitado, su única pasión mientras ella estaba en la tierra. Fue proclamada beata en 1975 por el Papa San Pablo VI en Roma y fue canonizada en Roma también el 3 de junio de 2007 en la fiesta de la Santísima Trinidad por el Papa emérito Benedicto XVI. Damos gracias a Dios por la vida y la obra y el testimonio de Santa Ana Eugenia de Jesús Milleret Hebrú y pedimos por todas las religiosas de la Asunción. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dejemos de insistir a Dios por el don de la paz. Que llegue la paz a Ucrania. Quiero.